Hola, ¿qué tal? Os voy a mostrar un problema que ha tenido con el compañero Franco en su MG4, que una piedrecilla le entró en el radiador y se lo rompió. Aquí podéis ver el charco de líquido refrigerante de la batería y podéis ver cómo está saliendo el chorro desde el radiador. Esto lo encontró, se dio cuenta cuando vio todo mojado. Y aquí veis el depósito de líquido refrigerante del radiador vacío. Como veis, es nada, comparándolo aquí con un tamaño de un céntimo, es un agujero muy pequeño, pero se ve que el aluminio del radiador es muy fino y dio justo en el nervio del radiador, lo que es una putada muy grande. Y lo peor de todo es que tuvo que esperar la pieza para que se lo repararan 6 semanas. Esto que veis aquí es el radiador completo, la parte del radiador que no se ve desde fuera y el radiador desde arriba. Y este es el código del radiador. Que lo más gracioso es que si lo buscas, resulta que lo encuentras en Alibaba. Te lo venden en Alibaba, 10 piezas, claro, a 80 y tantos euros. Y un coche que es reciente, y fíjate, ya tenemos repuestos en China, en Alibaba. Comprando 10 te sale ese precio. Ahora os voy a enseñar la solución, lo que yo he pensado hacer a mi coche para evitar que me pase esto. Porque, bueno, se puede tocar, no te puede tocar, pero por si acaso más vale prevenir. Bueno, y como más vale prevenir, después de ver lo que he enseñado, que ha pasado a Fran, pues he comprado esto. Esto más que un achuche es algo para evitar ese problema. Entonces vamos a abrirlo. Y así veis lo que es. Estuve buscando por ahí en páginas y en foros, y esto es lo que la gente compraba. Vale, me lleva la herramienta y todo. Este palillo no sé para qué es. Un destornillador. Y esto supongo que será las instrucciones en perfecto chino. Un conejito. Y los tornillos, y estos serán los soportes de... Ah, son de metal. Los soportes de metal para la sujeción. Y aquí unos tornillos que la verdad es que son bastante largos. Vale. Y esto sería... Mulan. Como el coche en China no es MG4, aquí lo pone, Mulan. Tiene bien protegido, con burbuja. Y esto sería una rejilla, aquí van los tornillos, una rejilla metálica y esta parte de aquí que evitaría que las chinas entraran al radiador. La parte está embellecedora, que bueno, a mí no me gusta ni gustan metálicas, no sé cómo quedará en el coche. He visto fotos y bueno, regular. Me gusta más el negro, pero la idea es la protección. Esta es la protección, aquí sería la parte del radar y de la matrícula, y esta es la protección. Son dos piezas para proteger la entrada al radiador de piedras y también de suciedad, de mosquitos, plantas y toda la porquería que puede entrar ahí. Hay dos versiones. En la página del spray hay una versión que es solo la parte embellecedora, sin la parte esta de protección, y la parte con protección. Yo más que embellecedor lo que quiero es una protección. Porque más vale prevenir, porque ya no es lo que te cuesta la reparación, sino el tiempo que tiene que pasar el coche en el taller mientras que llegan los repuestos. Así que estas serían las dos piezas, que se instalarían así. Aquí quedaría la matrícula y el radar. Y aquí van los tornillos y las sujeciones, que ahora veremos cómo va, cómo funciona, cómo quedan puestas. Bueno, y así es como quedaría puesto. Estéticamente no queda mal, esto es metalizado, y detrás está la rejilla que protege de que te entren aquí las piedras y los bichos. Una protección que en caso de dar una piedra aquí tocaría aquí antes. Entonces pues nada, así es como quedaría. No está mal.
Así que nada, hasta luego.